¿Y qué siente usted, que ha sido un hombre de trabajo, un empresario, que el gobierno argentino no lo haya protegido y que usted se haya tenido que venir de su país? Mire, es muy triste, es muy triste. Es muy triste porque a mí me hubiese gustado una caricia en el alma. Porque yo no puedo ser, yo soy una víctima, me tenían que haber llamado. ¿Nadie lo llamó? No, nadie me llamó. ¿Ninguna autoridad no, del gobierno? No, a mí me hubiese gustado. Me hubiese gustado y por lo menos, más allá, porque yo no busqué esto. Yo no fui a buscar una situación como estoy padeciendo. ¿Se imagina cuál es mi utilidad? Exponer a mi familia, mi vida, ya a los 70 años, ya estoy grande, enfermo. ¿Cuál es mi ganancia en todo esto? O sea, yo no busco ningún rédito ¿Usted político. tiene algún lazo político? No. Porque lo intentaron ligar al kirchnerismo. Para nada. ¿Conoce nada. algún dirigente del No. kirchnerismo? ¿Conoce No, alguna nadie. de las personas que están detenidas en Ezeiza? No Porque conozco a nadie. Carrió y Subi dijeron, esto es todo una operación armada por los A presos. nadie, créanmelo, Gustavo. Yo soy una persona totalmente neutral. Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1. Hoy más que nunca usted va a conocer la realidad. Viajamos durante el fin de semana a Estados Unidos, al encuentro de este hombre que usted acaba de ver en pantalla. Pedro Echevez, empresario, 70 años, hoy quebrado anímica y emocionalmente, con un exilio forzado de su patria, porque el gobierno de Macri, lejos de protegerlo, lo ha estado persiguiendo. Y se encuentra en una ciudad de Estados Unidos que obviamente no vamos a revelar. Lo nuestro fue un viaje casi secreto por todo lo que rodea la denuncia de este hombre. Con él estuvimos durante todo un día, grabamos cerca de 2 horas y a partir de hoy le vamos a ir mostrando de todo lo que ha hablado Pedro Echevez, de todo lo que ha grabado Pedro Echevez a Marcelo Sebastián D'Alessio, de todo lo que ha destapado este hombre para la investigación más importante que se está realizando en la historia argentina sobre el espionaje ilegal ligado al poder político, mediático y judicial. Este hombre de 70 años, a quien hoy la Argentina le debería agradecer el coraje cívico de haber hecho lo que hizo, que hoy vive atormentado, que hoy vive angustiado, que se ha enfermado por la poca contención que le han dado este gobierno, que le da contención a los delincuentes que saca de la casa, de la cárcel, para armar causas para la persecución política. Y sin embargo, este hombre, un empresario, a quien Marcelo Sebastián D'Alessio, junto a los policías de Gastaldi y Bogoliuk, presionaron al extremo de cosas tremendas que cuenta. Tremendas las cosas que cuenta, de la forma en que lo chantajeaba, lo presionaba para sacarle plata, para armarle una causa, porque ese era el propósito, armarle una causa a una persona que ellos pensaban, como él mismo me lo dice en un momento, ellos pensaban que era un viejo boludo y sin embargo yo tuve el coraje de grabarlo y grabarle 22 horas a Marcelo Sebastián D'Alessio y permitir destapar esta tremenda investigación que hoy lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla. Enseguidita vas a tener los primeros 12 minutos del mano a mano extensísimo, pero como hay que ir clarificando, contando, toda esta semana te vamos a presentar a Pedro Echevez y él te va a ir contando cómo sufrió, cómo lo extorsionaban,
cómo le pedían plata, las cosas que le mandaba a su chat Marcelo Sebastián D'Alessio para presionarlo y tenerlo en sus manos. Y hoy te vamos a contar cómo fue todo ese encuentro con el fiscal federal Carlos Stornelli en Pinamar, cómo él viaja llevado por D'Alessio hasta Pinamar, cómo lo va grabando en el viaje a Pinamar. Enseguidita vamos a estar con los primeros 12 minutos reveladores. Por primera vez para la televisión argentina habla el denunciante. Ese es el hashtag con el que nos podés acompañar a partir de este momento. El denunciante. Se tiene que conocer la historia. Lamentablemente la dirigencia política ha tenido poca reacción para proteger a este hombre que, reitero, está en un exilio forzado de su propio país y actualmente en los Estados Unidos. Dice D'Alessio, ¿cómo lo empieza a extorsionar? ¿En base a qué? ¿Qué elementos tenía? Bueno, él lo primero que hace, él empieza a hablarme y hablo por teléfono con él. Él me dice que yo estaba incorporado a una causa de los cuadernos, en la cual, cosa que yo se lo desconocí, y no solamente que se lo desconocí, sino que no lo acepté, dado que él me hablaba de Campillo. Era un hombre que yo lo conocí en el 2017, eso antes no lo había conocido, no tenía ningún tipo de relación con él, y aparte la relación que yo tenía era una relación más bien superflua. Con Campillo. Con Campillo. Ex ministro de Economía de Santa Cruz. Yo lo conocí en un momento de la vida, en el 2017, pero él se valió de eso. Y entonces yo le dije, no, pero esto no corresponde porque yo a este hombre no lo he conocido, ¿no? Pero no interesa si tenés o no tenés razón. ¿A qué te refieres? Le digo, en ese momento. De que esa situación, de que vos eras cajero de él, no interesa si tenés o no tenés razón. Él te va a acusar a vos. Entonces, a partir de ahí yo me encontré con un paradigma totalmente distinto, que podía armarme una causa. Yo, cosa hasta ese momento, nunca lo esperé, porque yo siempre pensé que la razón o la verdad corresponde a un acto, pero en este caso, él se valía de una mentira, de una patraña, para extorsionarme. Y a partir de ese momento fue muy doloroso y muy triste para mí. ¿Y usted sentía que lo estaban usando a Campillo como conocido tuyo, como suyo, y que lo iban justamente a usar a Campillo para que Campillo lo acuse a usted? Exactamente. Eso era lo que le estaban armando. Exactamente. ¿Y ahí cómo se da? Y ahí empieza a extorsionarlo. Y ahí empieza la extorsión, ahí empieza del mismo momento, empieza a mandar el chat, donde empieza a mostrar todo el poder que él tenía, un poder tremendamente fuerte. Me enviaba, por ejemplo, teléfonos del fiscal Stornelli, el perfil de él con los teléfonos, y le mandaba capturas de pantalla donde él me decía, esto es así, fíjate, el poder lo tiene él, y una suma de situaciones que... Ahí le empieza a hablar de Stornelli. Ahí me empieza a hablar. El primer día me empieza a hablar de Stornelli. ¿El primer día ya empieza a hablar de Stornelli? Sí. Ya el primer día me empieza con los primeros chats. Y él se hacía pasar como que él era el hombre que ante Stornelli lo podía salvar. Exactamente. Él era, diríamos, la persona que él tenía el vínculo y que él me hacía un favor a mí. Él siempre... él estaba en una posición donde él me estaba haciendo un favor simulado. Entonces, yo te voy a ayudar, yo estoy en el lugar justo, vos sos la persona, yo te aprecio y yo voy a ayudarte.
Campillo era una persona que no tenía nada que ver con nada, era un inocente y aprovecha la situación de Campillo porque justamente el día 10 Campillo tenía que presentarse a declarar. 10 de enero. El 10 de enero. Entonces él le dice, mira, acá hay que pagar antes que vaya Campillo a declarar. Y Campillo, me imagino que ignoraba todo. Lo que pasa es que él hacía... Le hacían, como que le sugería que Campillo iba a declarar en contra suya. En contra mío, sí. Y que ahí lo iban a involucrar en la causa de los cuadernos. Claro, exacto. Cosa que yo sabía que... ¿Y qué le decía él desde México a través de los mensajes para presionarlo? ¿Qué mensaje le mandaba? Bueno, él me enviaba mensajes a mí diciendo que el día 10 había que abonar ese dinero antes que llegue la fecha. Entonces yo tenía mi temor también. No es que yo desconfiara de Campillo, porque yo con él no había tenido ningún tipo de relación después del 2017. Pero usted sabe que una persona desesperada, que pueda estar presa, puede llegar, en lo que él me decía, la famosa prueba diabólica, que significa que yo te armo una prueba y después tenés que salir a probar que es así, que no es así. ¿Cómo es eso? Él le hablaba de la prueba diabólica. La prueba diabólica. ¿Le escribía eso? Claro. Él me decía, mirá, la verdad es sugestiva, no es real, la verdad es otra cosa. Entonces, este hombre quiere salir de estar en libertad, entonces de esa manera, de estar en libertad, te va a involucrar. Y la prueba diabólica era Campillo. Esa es la prueba diabólica, era él. Campillo lo iban a terminar involucrando a usted. Claro. Lo iban a hacer que le diga o que lo nombre a usted. Exactamente. ¿Y hasta ahí era telefónico o se habían encontrado personalmente? No, hasta él estaba en México. Ah, ¿y desde México lo llamaba? Él de México, sí. Me enviaba los apps y me llamaba por teléfono. ¿Y ese primer encuentro entonces, ahí él donde le pide plata? ¿En el primer encuentro que tiene después del 6 de enero? Él pide indirectamente. Él dice, la primera vez que hablamos, él hablaba de $1,5 millones de dólares, $1.600.000. La segunda vez, para que le arregle la causa. Para que solucione el problema. Él hablaba ya de un monto sideral. Y él cuando hablaba de ese monto para que le arreglen la causa, ¿lo nombraba Stornelli? Siempre. Él siempre lo nombra Stornelli. ¿Y qué decía? ¿La plata es para el fiscal? Claro, yo no te cobro nada, yo lo mío es, olvídate, por mí no hay problema, yo te quiero ayudar, quiero solucionarte, te estoy haciendo una síntesis, ¿no? Sí. Yo lo que quiero es ayudarte. Sí, eso me acuerdo que uno de los audios dice, yo no quiero nada. No quiero nada, exactamente. Él hacía esa simulación, es tal así que cuando yo tengo un compromiso, dice, con el fiscal, y tengo que darle ese dinero porque él tiene que comprar una casa, y bueno, toda esa suma de situaciones que se fueron suscitando a través del tiempo, ¿no? ¿Usted sentía que él hablaba en nombre de Stornelli? Siempre lo hizo, en nombre de Stornelli. Diríamos, y también en nombre de... él también lo menciona a Claudio. ¿A Claudio? ¿Él lo nombraba como Claudio o lo nombra en algún momento como Bonadío? Como Bonadío, pues yo le pregunto a él quién es Claudio y él me dice, Bonadío. El día 8 viajamos a Pinamar, ahí nos vimos en Pinamar. O sea, viajamos y es cuando aparece él, lo encuentro, lo veo ¿Y por qué esto es muy importante, ¿no? Porque vamos detallando cronológicamente. ¿Cómo surge de él? ¿Cómo surge eso, el viaje a Pinamar? Bueno, él cuando él me llama, la primera vez me dice, no, yo te voy a llevar y te voy a mostrar de que realmente lo que yo te digo es verdad, vamos a ir a verlo la primera vez, a verlo a Stornelli. Después, cuando él regresa, yo también quería ir a ver, porque yo quería constatar que realmente había veracidad en los dichos de él. Y yo siempre dudé de él. Entonces cuando él me dice, bueno, vamos, mañana a las 6:30 de la mañana, tenés que estar en mi casa, voy en un remis hacia su casa y de ahí partimos en su camioneta hacia Pinamar. ¿Qué camioneta tenía? Tenía una Land Rover, una camioneta muy linda, muy moderna. Hicimos un lindo viaje y el viaje fue todo un... ¿Y lo iba grabando usted mientras iba? Permanentemente. Así que grabó mucho. Muchas horas. Hay muchas horas de grabación.
Y aparte los diálogos eran diversos. Claro, me imagino. Eran diversos. Y hacia Pinamar iban al encuentro del fiscal Stornelli, que estaba veraneando en Pinamar. 11 de la mañana llegamos. Y ahí, bueno, ahí fue el encuentro con... 11 de la mañana directamente van a dónde, ¿a la casa de Stornelli? No, o a un balneario? vamos directamente al balneario a hacerle. Ahí estuvimos, esperamos un ratito, unos 20 minutos, 15, 20 minutos, hasta que llegó el fiscal. Y ellos se sentaron en una mesa, empezaron a charlar, y bueno, hubo un diálogo bastante extenso de muchas horas, muchas horas. Entre ellos dos. Entre ellos dos, después apareció otro hombre, que está mencionado también en el expediente. ¿Quién era, se acuerda? Sí, este hombre de Salta, el intendente, Sáenz. Ah, Gustavo Sáenz. Sáenz. Que también ¿Se sienta a la mesa con ellos? se sienta a la mesa con ellos. Que realmente también me dio un poco de pena por este hombre que haya estado ahí en una situación que en cierta manera lo comprometió sin Claro. tener nada que ver, porque hay que tener en cuenta que D'Alessio era un hombre que comprometía a cualquiera. A cualquiera. Claro, era un hombre una persona con cierta... ¿Y cómo se produce el encuentro ahí en el balneario CR con Stornelli, de usted y Stornelli? ¿Cómo fue el encuentro? No, yo con él, usted dice cuando yo le di la mano, Sí. eso fue después de 3 horas. Después de diálogos, en el cual ellos dialogaban. ¿Y usted dónde estaba? ¿Usted sentado? Entonces ahí me en senté un otra rato, mesa? estuve un rato, después me fui. Claro. Y me fui a otro lado, fueron muchas horas. Yo también lo grabé, lo filmé. Después, cuando ya íbamos a irnos, yo ingreso al baño y cuando salgo del baño, Stornelli estaba con él en la puerta, entonces él me lo presenta, me da la mano, y yo le dije mucho gusto, y yo me fui, no quise tampoco se dio la situación como para que yo hablase con él. Claro. No le dio más. No. No le dio en ningún momento. No, mucho gusto y yo me Stornelli fui. dijo nada más que eso. Lo Nada saludó más. nada más que No, eso. nada más que eso. Nada más que eso. Fue una situación muy tensa, todo fue muy tenso. ¿Y se vuelven ese mismo día de Pinamar? Ese mismo día, sí. Se saludaron y se subieron a la camioneta y se Y volvieron. nos fuimos. Entonces, de ahí empieza. ¿Y él qué le dice después cuando se suben a la camioneta? Sobre Stornelli y Bueno, sobre él ese me dice, diálogo. mirá, ya está cerrada la operación, ya le diste la mano al fiscal, al darle la mano, ya hay un compromiso de tu parte. Entonces acá no podemos quedar mal. Él me apresuraba para que yo tomase una determinación. ¿Y hasta ese momento ya le habían fijado a usted el monto que tenía que pagar? Bueno, justamente, él saca el cuaderno y me dice, este es el monto, los 300.000 pesos, 300.000 dólares, perdón, que hay que pagar. Y esto, hay que pagarlo o pagarlo. Ahí es donde está, que se ve que está anotado en un cuaderno 300. 300, exactamente. Yo justamente él me dice, sacalo del asiento de atrás, lo saco, él lo abre, y me acordaba perfectamente porque había un avión dibujado por el puño y letra de él, y el monto abajo que decía 300. Me dice, ese número lo escribió el fiscal Stornelli. Primera parte de la nota exclusiva con Pedro Echeves. Ahora a las 9, porque él habla de cómo D'Alessio lo presionaba. Te vamos a mostrar la parte en que cuenta las situaciones que vía chat le mandaba a D'Alessio. ¿De qué forma lo chantajeaba, lo presionaba psicológicamente Marcelo Sebastián D'Alessio al empresario Pedro Echeves? Lo cuenta Pedro Echeves aquí, 2 minutos.
Él estuvo varios días en México mientras iba comunicando conmigo. Él se comunicaba todos los días. ¿Y cuándo regresará a la Argentina y se encuentra con Él regresa el día 6. El día 6. ¿De enero? 6 de enero. Pero eso comenzó el 28. Si se imagina que todos esos días fueron comunicaciones constantes y cada vez más, digamos, más rigurosa y más... ¿Usted sentía que lo tenía encima? Sí. Donde uno perdía la posibilidad de asombro. ¿Por qué? Y porque era demasiado. ¿Demasiado qué? Demasiado presión. Presión y presión psicológica. Psicológica, muy fuerte. ¿Qué lo llamaba él? Yo estaba desesperado. Yo estuve desesperado todo el tiempo. Pero después, a medida que fueron pasando los días, que le iba enviando documentación, chat, escritos, audios tremendamente rigurosos y... ¿Audios de qué tipo? Algunos ya se saben, se conocen, pero digo... No, audios muy... ¿De él? ¿Hablando él? No solamente, sino fotografías, sino filmaciones de gente que mataban. ¿A ese punto? Sí, eso está todo en lo que yo presenté, en las pruebas. Sí, gente muerta, gente asesinada. Es tremendo. Sí, es tremendo, sí, era una situación muy difícil para mí. ¿Y se la mandaba a usted como diciéndole, con usted puedo hacer lo mismo, con vos puedo hacer lo mismo? Indirectamente me lo decía. Él me decía, esto es así, fíjate esta gente, fíjate acá. A veces no me explicaba, simplemente me enviaba el audio. ¿Gente conocida o no? ¿Cómo? ¿Gente conocida? ¿O que había... Yo no conocía gente, eran situaciones espeluznantes, muy de gente de muerte, de gente que había sido asesinada. Pero perdón, porque la verdad que es tremendo esto que usted cuenta, sí. Pedro. ¿Qué era? ¿Le mandaba las fotos vía WhatsApp? Sí, y filmaciones, muy cruentas. Muy cruentas. Créamelo, Gustavo, muy cruentas y que uno, ante una situación como esta... Usted entraba en pánico. Pero en pánico permanente. Como él dice, entraba en pánico, estaba en pánico. Entraba en pánico, eso era lo que buscaba. Marcelo Sebastián D'Alessio le mandaba imágenes de gente asesinada, con un tiro en la cabeza, para asustarlo, para decirle, si vos no arreglás con nosotros, podés terminar así también. Mañana la segunda parte, donde él cuenta los encuentros que tiene para pagarle, la forma que se pone violento en la vía pública en un determinado momento D'Alessio cuando no llega con el dinero Pedro Echevez, realmente imperdible este hombre que, reitero y no me voy a cansar de reiterarlo, ha tenido el coraje cívico de hacer esta denuncia que está destapando la peor podredumbre que se investiga desde el retorno de la democracia a la Argentina, todo este espionaje ilegal sustentado en el poder político, judicial, mediático. Habla de cada uno de ellos, habla de los periodistas, habla de los funcionarios, habla de ministros, habla del poder. Pedro Echevez, mañana lo sé. Seguimos esta noche en Minuto 1, usted lo sabe, se lo conté ayer, viajamos el fin de semana a Estados Unidos, al lugar de residencia donde hoy se encuentra exiliado porque el gobierno argentino no le garantiza su seguridad, Pedro Echevez, el empresario de 70 años que fue chantajeado, extorsionado por la red de espionaje ilegal más fuerte que ha existido en la República Argentina, conformada por periodistas, jueces, fiscales, legisladores y por supuesto donde D'Alessio era un engranaje sumamente importante. Ayer lo que contó Pedro Echevez, cómo D'Alessio lo presionaba, cómo D'Alessio lo hace entrar en pánico, amenazándolo con que el ex ministro de Economía de Santa Cruz, Campillo, lo iba a nombrar, aunque no existieran motivos.
D'Alessio le decía, la verdad no importa. Vamos a hacer que Campillo te nombre y vos salís por la puerta de atrás derecho a la cárcel. Así armaban causas judiciales, así extorsionaban, así chantajeaban, así sacaban plata. Y ayer contó su encuentro en Pinamar, cara a cara con el fiscal federal Carlos Stornelli, y donde D'Alessio le dijo, el apretón de manos significa que el acuerdo con el fiscal ya está. Pedro Echeve ahora te cuenta cómo fue, cómo continuó la historia después de ese encuentro en Pinamar con el fiscal Carlos Stornelli. Stornelli estaba con él en la puerta, entonces él me lo presenta, me da la mano, y yo le dije mucho gusto, y yo me fui, no quise tampoco se dio la situación como para que yo hablase con él. Claro. No le dio más. No. No le dio ningún momento. No, mucho gusto y yo Stornelli le dijo nada más que eso. Lo saludó nada más que eso. No, nada más que eso. Nada más que eso. Fue una situación muy tensa, todo fue muy tenso. ¿Y se vuelven ese mismo día de Pinamar? Ese mismo día, sí. Se saludaron y se subieron a la camioneta y se volvieron. Y nos fuimos. Entonces de ahí empieza. ¿Y él qué le dice después cuando se suben a la camioneta? Sobre Stornelli y sobre ese él me dice, diálogo. mirá, ya está cerrada la operación, ya le diste la mano al fiscal, al darle la mano ya hay un compromiso de tu parte, entonces acá no podemos quedar mal. Él me apresuraba para que yo tomase una determinación. ¿Y hasta ese momento ya le habían fijado a usted el monto que tenía que pagar? Bueno, justamente él saca el cuaderno, me dice, este es el monto, los 300.000 pesos, 300.000 dólares, perdón, que hay que pagar. Y esto, ¿hay que pagarlo o pagarlo? Ahí es donde está, que se ve que está anotado en un cuaderno 300. 300, exactamente. Yo justamente él me dice, sacalo del asiento de atrás, lo saco, él lo abre, y me acordaba perfectamente porque había un avión dibujado por el puño y letra de él, y el monto abajo que decía 300. Me dice, ese número lo escribió el fiscal Stornelli. Ah, eso le dice. Sí. El número lo escribió el fiscal ese Stornelli. número, él puso ese número. Y usted dijo, esto viene en serio. Pero yo no tenía ni la menor duda. Claro. Yo le digo la verdad, nunca, al principio estuve escéptico. Primero incrédulo, después escéptico. Y después creí todo lo que él me decía. ¿Y el viaje de vuelta, en qué término fue? Y ¿Se sintió, él lo seguía presionando? Permanentemente, las 3 horas y media de vuelta fue de permanente presión. No hablamos de otra cosa más, no me hablaba de otra cosa más. ¿Y le había dado un plazo? Y sí, porque él me dice, bueno, mañana tenés que poner 100.000 dólares. Y le digo, no, pero yo no tengo ese dinero. Bueno, ¿no tenés el dinero? El dinero lo voy a pagar yo lo voy a poner en tu nombre. Entonces él ingresa el dinero, es decir, yo mañana voy a ir, le voy a pedir a mi señora, voy a sacar la caja de seguridad, y ese dinero se lo voy a dar justamente a este hombre que es el cajero. ¿Y en qué momento usted le entrega dinero a D'Alessio? Bueno, eso fue posterior. Después fueron varias situaciones en las cuales él, al no cumplir eso fue el día 17. Yo le dije, el día 17 de enero, yo voy a pagarte los 100.000 dólares. Llegó el día 17 y yo no le pagué porque no tenía el dinero. Claro. Entonces, ¿qué hace él? Él hace lo siguiente, me dice, no, y se transforma, y yo me di cuenta de que él podía llegar a hacerme un daño muy grande.
ese día? Ese día, el día 17. ¿Se encontraban personalmente o por teléfono? No, personalmente. Porque él venía a retirar los $100.000. Yo le dije no. ¿Dónde fue? Eso fue en Corrientes y... ¿qué viene a ser? Corrientes 25 de mayo. Ahí fue donde él... ¿Qué hay un...? Pero justo en la esquina él estaba en la confitería. Hay un hotel ahí, que abajo hay una confitería. Él estaba en la esquina en la camioneta. En la vía pública. Claro. Porque Sí. en ese hotel, en esa esquina hay un hotel. Yo había estado esperándolo al frente del hotel del banco y él me dice no. Me dice el dinero lo tenés que pagar hoy, sí o sí. Y le digo, pero yo lo que pasa es que tenía un plazo fijo, pero me equivoqué. Yo fui tratando de ganar y postergar el tiempo, ¿no? Claro. Entonces él me dice, bueno, pero ahora lo que hay que hacer, después de todo eso, eso fue al otro día, porque hay que pagar una multa, porque el fiscal Stornelli tiene que pagar la casa, entonces juntate el dinero para pagar la multa. Entonces al otro día yo conseguí el dinero y le di el pago de esa multa, que eran $9.700, si no me equivoco. En esos términos le dice, sí. multa tenés que pagar. Multa porque él tenía una casa para comprar, claro. Y al no pagar la casa, no comprarle esa casa, él tenía que pagar una multa. Claro, entonces la iba a pagar, la tenía que pagar yo. Uh-huh. Usted se tenía que hacer cargo de la multa de Stornelli. Exactamente. Y fue así, realmente. Y le dio la plata, los 9.700. Los 9.700. ¿Y después de esa fecha de los $9.700 tuvo algún otro encuentro? Al otro día, esto fue el día 24, ahí es donde le doy $5.000. Más. Y ese dinero, bueno, era una manera también de calmar un poco las aguas. Ahora usted dijo recién, porque él en todo momento se mostraba con usted como una persona amable, sí, afable, sí. Y el día ese que le entregó... No, se transformó. Ahí se transformó. Él hacía... ¿Se puso violento? Se puso muy violento. Muy violento, aparte las amenazas fueron muy duras, él tal así... ¿Qué le decía? Pues yo le dije, ¿por qué me vas a matar? Le digo, yo estaba desesperado. Estaba desesperado porque para mí era una situación... Entonces él me dice, no, yo no te voy a matar, vas a salir por la puerta de atrás, vas a quedar preso. Pero dice... Es decir, lo amenazaba con la cárcel. Él se amenazaba con la cárcel. Es más, él se jactaba de que era una persona que nunca había matado a nadie, nunca había cometido un acto de, diríamos, un genocidio, una muerte de nadie, pero que tenía mucha gente muerta en combate. Sí. Era muy cruento todo, muy cruento. No era diríamos, algo simple o común que uno puede paliar esa situación. Aparte había un trabajo psicológico, claro, permanente, donde no me daba tiempo a recuperarme. Es decir, él manejaba los tiempos psicológicos, en la cual a mí me afectaba mentalmente. La forma de extorsión, de chantaje que tenía esta banda. En el ejemplo de Pedro Echévez contado con la simpleza de un hombre que hasta este momento pensaba tener una vida tranquila y se sintió de pronto chantajeado, extorsionado por esta banda. Por esta banda que, como muy bien indicó el viernes pasado en su fallo el juez Alejo Ramos Padilla, estaba integrada por periodistas, legisladores, jueces, fiscales, funcionarios, ex agentes de inteligencia. De eso habla ahora, en esta segunda parte, Pedro Echévez, de cómo Marcelo Sebastián D'Alessio se ligaba con el poder, disfrutaba del poder y el poder lo protegía. Escuche con atención los nombres y las situaciones que da.
cuando, digamos, en todo este tiempo, él sacaba pecho de relaciones, Sí. hablaba, ¿de quién hablaba más? De que conocía a Patricia Bullrich y la nombraba mucho. Él se jactaba de mucha gente, entre ellos Patricia, que Patricia era una persona que él estaba a disposición de Patricia, y lo que él necesitaba, él lo llamaba, aparte me lo demostró con actos, él me lo demostraba con actos, él tenía un poder mediático, él decía tal día, tal hora, aparezco y voy a presentar lo que me está pidiendo la ministra, y aparecía. O sea que lo que hay detrás no lo desconozco, pero Claro. el hecho en sí real era totalmente comprobable. Y él la nombraba todo el tiempo, digamos, a Patricia Bullrich. Siempre a ella la nombraba, en varias oportunidades, está todo en las grabaciones, pero sí, él me mostraba y me hablaba del control que él tenía, que el fiscal le pedía a él que se ocupara de todas las cosas, y que él era como una herramienta útil para el fiscal. Él siempre hablaba en nombre del fiscal y todo lo que hacía en nombre del fiscal y en nombre de Patricia. A Como Bullrich decía. la nombraba mucho. Sí, lo ha nombrado en varias oportunidades. Como que formaba parte del equipo de Bullrich. Era parte del equipo. Él decía que él, y había, también hace mención de gente del gobierno, ¿no? Hace mención de gente del gobierno, como en el caso, por ejemplo, de este hombre que está con Patricia, ¿cómo es? Bursaco. Bursaco. Él lo menciona, es más, habla de una negociación con Bursaco, que tenía que recibir tanto dinero. Ahí involucra también a este fiscal, a ¿cómo se llama? A este fiscal de ahora, el fiscal que está en la provincia. Bidone. Bidone. Al fiscal Bidone. También lo menciona Bidone, con unos cheques que tenía que... Sí. Hay una cantidad de diálogos, y él muestra que tenía mucha relación con el gobierno y con gente muy poderosa. ¿Y nombraba en algún momento a alguien de la AFI, o en algún momento él decía tener algún vínculo con los servicios de inteligencia Sí. oficiales de la AFI? Él sí, él tenía permanentemente hablaba que tenía constancia de que él era una persona que estaba en todos los estamentos del gobierno, daba a entender, o sea, no era que era una persona aislada, una persona que tenía un poder que el gobierno lo respaldaba, ¿no? En cierta manera. Ujú. No era una persona improvisada. Yo siempre creí que era un charlatán, pero a medida de... A la luz de los a la hechos. luz de los hechos que se van desarrollando, realmente es totalmente verosímil todo lo que él dice, lo que él decía. ¿Cuál era la relación de Marcelo Sebastián D'Alessio con Santoro? ¿Hablaban de Santoro, de Daniel Bueno, Santoro, del periodista? Era manifiesta, había una relación directamente familiar, podríamos decir, más que profesional, ya familiar, donde si él pedía algo, él se lo concedía a Santoro. Si él necesitaba cualquier cosa, se lo concedía. Había una relación directamente muy, podemos decir, íntima, familiar. ¿En qué términos hablaba él de Santoro? Bueno, él decía, bueno, yo con Santoro estoy permanentemente con él, si necesito algo, o vos necesitas algo, porque yo inclusive le pregunto, ¿qué pasa? Porque yo quería saber hasta dónde, y qué importante aclarar esto. Cuando yo le preguntaba acerca de estas cosas, yo quería saber cuál era el grado de verosimilitud de lo que él me hablaba. Porque yo le decía, pero Santoro, ¿me puede ayudar a mí en hacer tal cosa? Yo también hay que tener en cuenta que yo me adaptaba a su léxico. ¿Por qué? Porque yo quería que él Hable. entonces yo me igualaba en su léxico, porque él tiene un léxico muy soez, muy duro, cosa que yo hablo de otra manera. Pero yo tenía que adaptarme, hacía como una adaptación. Y él hablaba y me decía, por ejemplo, en el caso del periodista, que si él
necesitaba cualquier cosa o yo necesitaba algo, él se ponía a disposición mía, como para armar algo en contra de alguien. O sea, está En la esos grabación. términos. Sí, me lo decía, bueno, vos no te preocupes, yo lo llamo y mañana querés estar con él y hacemos tal cosa. Era un direccionamiento de cualquier situación. Es decir, con una... yo tampoco le creía, Pero después... pero ahora sí, me empezaba a creer todo. ¿Él ante usted se presentó, le contó que era de la DEA o que tenía relaciones con... Sí. ¿Qué le decía? No, él me muestra, me dice, mira, te voy a mostrar esta documentación en la cual estaba la placa y había un pequeño, también donde estaba el nombre de él, Otra credencial. Otra credencial, y me dice, esto no se lo muestro a nadie. Yo hace 25 años que soy parte de la DEA. Y me muestra la documentación. Él lo hacía para mostrarme el poder. ¿Y le hablaba de otros servicios de inteligencia con los que él tenía ligazón? Bueno, sí. Él habla, mire, en este momento, Gustavo, me estoy acordando de algo que es muy importante. Él habla que él hacía prácticas, permanentemente prácticas, en un lugar que era en La Pampa, no recuerdo, porque eso están todos los audios, donde él iba a practicar junto con un grupo de élite para actuar, que pertenecía al gobierno o algo así. Eso está en un lugar en La Pampa. Después, si usted puede acceder al... Está bien. ¿Pero él le hablaba de otros servicios de inteligencia del exterior? Sí. Él dice que tenía contactos permanentes con servicios tanto locales como internacionales. Pero la primera defensa de Stornelli pública sobre Marcelo D'Alessio dijo, es un loquito suelto psiquiátrico. No es un loquito. No, a mi criterio, ojo. Yo considero que a la luz de todo lo que se ve, ¿no? No, es una persona, ha sido una persona más allá de lo normal, de una persona normal en cuanto a la capacidad de razonabilidad que tiene. Pedro Echeves, diálogo exclusivo. El hombre que ha destapado el D'Alessio Gay. El hombre que con un testimonio de coraje cívico ha permitido que se inicie esta investigación judicial imparable, que está destapando muchas ollas, no solamente la del espionaje ilegal en la Argentina, también la del armado de causas judiciales, de cómo el poder político, enmarañado con los servicios de inteligencia, jueces, fiscales, extorsionaban, chantajeaban, metían presas a personas inocentes. Tenemos más porque porque Pedro Echeves tiene que ahora ratificar todo lo que él presentó. Porque no solamente él presentó las grabaciones, 22 horas de grabaciones a Marcelo Sebastián D'Alessio. También su teléfono celular, cosa que otros se niegan a entregar. El fiscal rebelde Carlos Stornelli, que hoy cumple 21 días de rebeldía avergonzando a la justicia argentina. Este hombre que no recibe ninguna protección del Estado y que hoy está exiliado por miedo, porque este gobierno no le ha dispensado la mínima situación de garantía. Va a ratificar todo el próximo 24 de abril en una teleconferencia con el juez Ramos Padilla. Mañana nos va a contar de eso, mañana nos va a comentar también otros aspectos que hacían a los gestos de poder que exhibía. Y ahí cuenta todo, cómo todo va saliendo a la luz lentamente, pero saliendo a la luz. ¿Y le hacen llegar también informes de sus hijos, de su actividad en Estados Unidos? Mire, eso también fue uno de los puntos que más me impactó. Me trae informes de toda mi familia, no solamente de mis hijos, de mi nuera, de mis nietos.
Y fue realmente un poco triste eso, porque y muy bajo, porque te imaginas que mis hijos, ellos se vinieron hace muchos años a Estados Unidos, entonces valerse de algo no solamente contra mí, sino contra mis hijos, era parte de la extorsión. Lo tocaban En lo por más, todos en lados, lo más lo más sensible. la parte más sensible. Y ahí usted notaba que los datos que eran verídicos. Eran verídicos, sí. Es decir, que lo habían estado investigando. Me habían estado investigando. Hasta en Estados Unidos. Hasta en Estados Unidos. O sea, habían hecho una revisión exhaustiva, más hasta el tipo de vehículo que tenía, el tipo gusto que tenía, cómo se manejaba, dónde iba, mi nuera, por ejemplo, mis nietos. Realmente es espeluznante esas cosas. ¿Y sobre el hecho de inseguridad, cree que tuvo su hijo en Mar del Plata o fue a propósito? Una intimidación. Fue una intimidación. Ingresaron a su casa, le hicieron ver y le demostraron de que que tenían el poder como para poder ingresar a su casa. Se imagina, mi hijo es lo más santo que hay, es un hombre de trabajo. Ve las manos que él tiene, lleno de callo, ha trabajado en el campo, a pesar que es universitario. Cambió su vida, cambió el rol de su vida para llevar una vida distinta, natural. Y es muy doloroso estas cosas que pasan. Totalmente. ¿Y qué espera después? ¿Que todo lo que usted haya denunciado, que la justicia actúe, que sea transparente? ¿Tiene confianza en el juez que está actuando? ¿Va a declarar usted ahora el 22? El 22, sí. Sí, tengo que ampliar la declaratoria, hay algunas preguntas que me quieren hacer, yo gustoso de dárselo. Yo confío, por supuesto. El juez ha sido para mí un ejemplo de seguridad jurídica, de el equilibrio perfecto de la justicia. Un hombre joven, muchacho casi la edad de mi hijo, más o menos. Me contó que cuando se presentó lo trató bastante duro. Fue muy duro, pero yo nunca había denunciado a nadie. Claro. Yo no tengo la experiencia. No tengo experiencia de haber denunciado a nadie, ni tengo la experiencia tampoco de que me extorsionen. Claro. Son todas experiencias nuevas. ¿Y cómo fue la experiencia de estar frente al juez? ¿Por qué dice que fue duro el juez? Porque fue muy exhaustivo, justamente con la fiscal, había una señora fiscal. Ellos me hicieron una revisión de las preguntas. Fueron muy detallistas y fueron, si yo lo puedo definir, muy profesional viéndolo ahora. Claro. Porque los detalles eran tan minuciosos. Y es lógico, claro, yo lo puedo entender ahora. Claro, querían saber que lo que usted estaba denunciando tenía algún grado de veracidad, exacto, objetividad, y exacto, que no era un loco suelto que pasaba por Dolores y entró... Exactamente, Gustavo. Era así, yo entregué todo lo que tenía, traté de ser lo más amplio posible en mi denuncia, y yo noté, a pesar de que fui muy duro, sentí paz. Créamelo, el haber hecho la denuncia fue como, era cumplir con esa meta que hacía más de un mes que estaba viviendo momento a momento. El haber hecho la denuncia fue algo necesario para mi vida, fue necesario. Por supuesto, no estoy tranquilo ahora, pero tuve que cumplir esa etapa. ¿Tiene miedo todavía? Siempre tengo miedo. Pues yo me di cuenta que a pesar que soy un pequeño engranaje, soy el punto más débil. ¿Y no piensa volver al país? Espero que todo se pueda solucionar y clarificar. Me gustaría volver a mi patria. Yo quiero volver. Yo viví siempre en mi casa. Pero no le dan la seguridad. No me dan la seguridad. No me da. Lamentablemente hay mucha inseguridad y aparte veo que hay mucha anomia, hay
una inseguridad en todos los aspectos y como no están claras las cosas. Entonces a mí me gustaría tener una seguridad para volver y abrazar a mis hijos que están allá, a mis amigos. Yo extraño mi casa, yo extraño a mi perro, Claro. extraño los afectos más sensibles que puede tener un ser humano. Yo, no es lo mismo estar en mi patria que estar afuera, No. por más que a mí me tratan bien, tengo la otra parte de los hijos, pero no es lo mismo estar allá donde yo tengo mis amigos. Yo tengo amigos de muchos años, Total. Sí, sí, que son una vida mis hecha. amigos, mis amigos. Una vida hecha. Y como cuando uno es grande se vuelve, no es fácil adaptarse a una nueva vida, ¿me entienden? Pedro Echevez está quebrado emocionalmente, está muy enfermo, se le han declarado producto de este estrés que vivió a partir del 28 de diciembre hasta febrero, cuando D'Alessio lo extorsionaba, lo chantajeaba. Tiene, imagínese, 22 horas de grabación de Marcelo Sebastián D'Alessio. Se conoce muy poquito de las declaraciones. Él mismo, por prudencia, no contó muchas cosas que todavía no han salido a la luz, que tal vez las comenta ahora en la declaración que tiene que hacer ante el juez. Este hombre, que como digo todas las noches, hoy debería ser tomado no solamente por el gobierno, por la dirigencia política de este país, como un héroe cívico, porque se animó a denunciar y a destapar una podredumbre institucional instalada en el poder político, judicial y mediático de la Argentina, hoy está exiliado de la Argentina, porque este gobierno no le da seguridad. Mientras este gobierno sacó de la cárcel a delincuentes para usarlos políticamente para perseguir y combatir adversarios, o paga a testigos protegidos por inventar causas. Esta es la doble vara de este gobierno. Los que se animan a denunciar, exiliados de la Argentina, perseguidos. Es lo que estamos viviendo.